Ahora estamos en Betfagé. Estamos en el este de Jerusalén. Si vemos el mapa de Jerusalén, estaríamos por la zona del Monte de los Olivos al este. ¿De acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Estaríamos por esta zona de aquí, Monte de los Olivos, Betfagé. Estamos en la iglesia de Betfagé y esta, según la tradición, es la piedra sobre la que Jesús se apoyó para subir al burrito y dirigirse a Jerusalén entrando por la puerta de San Esteban. Por tanto, Betfagé está directamente relacionado con el Domingo de Ramos. Ahora lo veremos mejor sobre el mapa, pero en esta iglesia, construida en 1883, estamos en Betfagé, en el Monte de los Olivos, pero en la parte de atrás, en el este del Monte de los Olivos, y esta piedra parece, según la tradición, es sobre la que se apoyó Jesús para subir al pollino, para subir al burrito y dirigirse a Jerusalén. Entonces, esta piedra fue decorada por los cruzados. Los cruzados llegaron a Jerusalén en el año 1099 y aquí, por ejemplo, tiene que ver con Lázaro. Entonces, Betfagé es muy importante porque nos recuerda dos cosas. Primero, la amistad entre Jesús y Lázaro y sus hermanas Marta y María, porque Betania, que era donde vivían Marta, Lázaro y María, está cerca de aquí, y también porque desde aquí, por así decirlo, empieza el Domingo de Ramos. Entonces, esta piedra fue rescatada y decorada por los cruzados cuando estuvieron aquí en Jerusalén a partir del año 1099. Aquí vemos la resurrección de Lázaro. Estamos en Betfagé, la resurrección de Lázaro. Esta, lo que he comentado, según la tradición, es la piedra sobre la que Jesús se apoyó para subir en el burrito que lo llevó a Jerusalén para entrar en la puerta de San Esteban. Estamos en Betfagé. Hemos dicho que Betfagé es muy importante por dos motivos. Porque nos recuerda la amistad entre Jesús, Lázaro y sus hermanas Marta y María, porque Betania está a poca distancia de aquí. Y también porque desde este santo lugar empezaría el Domingo de Ramos. La piedra que hemos visto dentro de la iglesia, que fue construida en el año 1883 y que este santo lugar está custodiado por los franciscanos, pues desde aquí empieza propiamente dicho el Domingo de Ramos, o sea que está relacionado con el Domingo de Ramos. Aquí tenemos un mapa de Jerusalén, puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Nosotros estamos aquí, en el Monte de los Olivos, pero por la parte de atrás. Entonces hemos dicho que el Domingo de Ramos, Betfagé está relacionado directamente con el Domingo de Ramos. Entonces Jesús se montó sobre esa piedra que hemos visto dentro de la iglesia, salió de aquí del Monte de los Olivos, fue hacia el oeste y entró por la puerta de San Esteban. Aquí es la entrada triunfante de Jesús a lomos de un borriquito por la puerta de San Esteban. Es lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Entonces ahora estamos aquí en el este de Jerusalén, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Estaríamos aquí en el Monte de los Olivos, o en la parte trasera, en la parte de atrás del Monte de los Olivos. Jesús sobre esa piedra que hemos visto dentro de la iglesia
construida en 1883, se apoyó sobre esa piedra y montó a lomos de un borriquito y salió de aquí, de Betfagé, y se dirigió hacia Jerusalén. Por tanto, fue hacia el oeste, entrando por la puerta de San Esteban, que está aquí. Entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, es lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y cuando hagamos la Vía Dolorosa, entonces la Vía Dolorosa empezaría aquí en Torre Antonia. Torre Antonia, estaríamos en la parte norte de la ampliación del muro de Jerusalén, del Templo de Jerusalén. Entonces, la Vía Dolorosa empezaría aquí, en los restos arqueológicos de Torre Antonia, que era donde vivía Poncio Pilatos. Pero el Domingo de Ramos, digamos que salió de aquí y empezó se dirigió aquí hacia el oeste, y entra en Jerusalén por la puerta de San Esteban, que está aquí. Y entonces, entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Han ido por allí. No, estoy bien, aquí estoy bien. Ya. Nada. Hay que tener en cuenta, en lo que se refiere a la pasión de Cristo, que primero es la oración de Jesús. Aquí, en el Monte de los Olivos, está el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en el huerto de Getsemaní, al este de Jerusalén, es lo que, después de la última cena, ¿vale? La última cena la ubicaríamos por esta zona de aquí. Estaríamos en lo que se refiere a toda la zona del barrio judío. Aquí tenemos el barrio judío, el barrio armenio, en la zona más al sur, ¿de acuerdo? Entonces, última cena, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Después, detención de Jesús en el huerto de Getsemaní, y lo llevan a Galicanto, que es la casa de Caifás, ¿de acuerdo? Aquí es torturado, interrogado, torturado, y después aquí en Torre Antonia empezaría la Vía Dolorosa. Aquí tenemos una panorámica de Betfagé. Bueno, desde Betfagé. Recordemos aquí es donde empieza propiamente dicho el Domingo de Ramos. Sobre esa piedra que hemos visto dentro de esta iglesia, Jesús se sube a lomos de un borriquito y entra triunfante en Jerusalén por la puerta de San Esteban. Estamos al este de Jerusalén, entonces Jesús, a lomos de un borriquito, va hacia el oeste y entra por la puerta de San Esteban. Es lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y también relacionado Betfagé con Betania, con la amistad que unía a Jesús y a Lázaro y a sus hermanas Marta y María, porque Betania está a poca distancia de aquí. Betfagé está entre Betania y Jerusalén. Ahora entramos ya en el Monte de los Olivos, aquí Paternoster, ¿vale? Entonces Betfagé estaría por la zona de allí. Hemos dicho que estaba por detrás del Monte de los Olivos Betfagé, y entonces Jesús llega a Jerusalén, tiene que ir a lomos de un pollino en esa dirección, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a entrar en el Paternoster. Bueno, hemos visto Betfagé, que está al este del Monte de los Olivos. Ahora ya entramos en el Monte de los Olivos, en la parte de arriba, en el monasterio del Paternoster, del Padre Nuestro, porque aquí es desde donde San Lucas explica en su capítulo 11 que Jesús enseñó el Padre Nuestro a los apóstoles. Hay que tener en cuenta que el Padre Nuestro lo encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. En Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13 y en Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4. Pero existen una serie de diferencias entre Mateo y Lucas. A ver, vimos en el tutorial del Monte de las Bienaventuranzas que Jesús enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro en el Monte de las Bienaventuranzas en el norte de Israel, y que Mateo lo incluye en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña empieza en el capítulo 5 y Jesús habla de las bienaventuranzas y también incluye el Padre Nuestro. En cambio, San Lucas
ubica la enseñanza del Padre Nuestro aquí en la parte de arriba del Monte de los Olivos. Por tanto, vemos que geográficamente hablando son lugares distintos. Mateo en el Monte de las Bienaventuranzas en el norte de Israel y Lucas en el Monte de los Olivos. Aquí entramos ahora en la sala en la que Jesús, según San Lucas, pues enseñó de forma privada el Padre Nuestro a los apóstoles. Entonces, como vemos, existen una serie de diferencias entre el Padre Nuestro de Mateo y Lucas, para empezar geográficamente hablando. Por tanto, Mateo lo ubica en el Monte de las Bienaventuranzas y Lucas aquí en el Pater Noster o Monte de los Olivos. Otra diferencia es que el Padre Nuestro en Mateo está en los albores de la predicación de Jesús, o sea, está en cuando Jesús empezó a predicar. De hecho, es el Sermón de la Montaña. En el caso de Mateo, de los 5 discursos que da Jesús en el Evangelio de Mateo, que recoge el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña incluye las bienaventuranzas y en el capítulo 6 el Padre Nuestro dentro del Sermón de la Montaña. En cambio, en el caso de Lucas, ubica el Padre Nuestro ya al final de la predicación de Jesús y un poco antes de la pasión de Cristo. Otra de las diferencias es que en el caso de Mateo, la enseñanza del Padre Nuestro es por iniciativa de Jesús. Él, en el Sermón de la Montaña, el primer discurso que da Jesús en el Evangelio de Mateo, pues él enseña las bienaventuranzas y también por iniciativa propia Jesús enseña el Padre Nuestro. En cambio, en el Evangelio de Lucas, Jesús está rezando y cuando ha terminado de rezar, los apóstoles le piden que les enseñe a rezar al Padre. Entonces, así como en Mateo es iniciativa de Jesús, en el caso de Lucas es iniciativa de los apóstoles. Otra diferencia es que el Evangelio de Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío y Lucas iba dirigido a cristianos de origen griego. Esto lo sabemos porque Mateo no explica las tradiciones judías y Lucas sí explica las tradiciones judías. Aquí vemos la tumba de una nieta del rey Borbón francés Luis XIV, que pidió ser enterrada aquí. Bueno, lo que seguíamos con las diferencias. El Evangelio de Mateo, cristianos de origen judío, no explica las tradiciones, porque se supone que los receptores del Evangelio ya las conocían. Lucas, cristianos de origen griego, y explica las tradiciones judías, porque los cristianos griegos desconocían las tradiciones judías. También otra diferencia es que el Padre Nuestro de Mateo contiene 7 peticiones y el de Lucas 5 peticiones. Por tanto, el Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro, contiene 7 peticiones y el de Lucas contiene 5 peticiones, es más pequeño. El de Mateo es más profundo y el de Lucas es más espiritual. Mateo y Lucas fueron escritos simultáneamente entre los años 75 y 90 después de Cristo, pero Mateo fue escrito en Siria y Lucas fue escrito en Asia Menor. Hay que tener en cuenta que los evangelios Marcos, Mateo y Lucas se llaman sinópticos, tienen visión de conjunto porque Mateo y Lucas copiaron a Marcos. Marcos fue escrito el primer evangelio y luego Mateo y Lucas fueron escritos después simultáneamente y tanto como Mateo como Lucas copian a Marcos. Entonces hay que tener en cuenta que Mateo y Lucas consiguieron acceder a una bibliografía o a unos textos que no están presentes en Marcos ni tampoco en el Evangelio de San Juan, y este contenido se le llama Quelle, que en alemán significa, o en castellano, esta es una palabra en alemán, en castellano significa fuente. Esta fuente es un contenido común que comparten Mateo y Lucas, pero que no están presentes ni en Marcos ni en Juan. Entonces, a partir de ese contenido común, los expertos bíblicos alemanes, por eso la fuente la pusieron con esa palabra en alemán, Quelle, fuente, parece que, se ha hecho una posible estructura que podría haber sido la original de la fuente, que habría contenido la estructura fuente, o qué contenidos habrían derivado de Quelle, de fuente. Pues parece ser que las bienaventuranzas, el Padre Nuestro,
el amor a los enemigos, la regla de oro, la mota y la viga, y luego parábolas, como la oveja perdida, los talentos o la parábola de la levadura. Por tanto, parece ser que este contenido común que comparten Mateo y Lucas, pues parece ser que tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro proceden de QL. Por desgracia, no nos han llegado estos textos y es un contenido común que comparten Mateo y Lucas, así que parece ser que tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro, como las parábolas, etcétera, pues proceden de estos textos a los que tuvieron acceso Mateo y Lucas, pero nosotros no. Entonces, ¿cuál es el Padre Nuestro primitivo? ¿Cuál es el original? ¿El de Mateo o el de Lucas? Es muy difícil de decir. Es verdad que el de Mateo contiene 7 peticiones, el de Lucas contiene 5, hemos visto las diferencias, el de Mateo en el Monte de las Bienaventuranzas, el de Lucas en el Monte de los Olivos, en el Pater Noster, lo que acabamos de ver, pero lo que sí es seguro es que el Padre Nuestro es la única oración que Jesús enseñó. Pero ¿cuál es el primitivo, el texto primitivo? No lo sabemos. Hay varias hipótesis, 3 hipótesis básicamente: que el de Mateo sea el texto original y que después, cuando Lucas escribió su evangelio, incluyó el Padre Nuestro, pues de la tradición oral pues faltara información. O puede ser que el texto original, el primitivo, sea el Padre Nuestro de Lucas y que después, cuando Mateo escribió su Padre Nuestro, pues por la tradición oral, pues se incluyeron 2 peticiones más que en Lucas. Lucas tiene 5, Mateo tiene 7. O pueden ser los 2 textos originales y que... Pues, como he comentado antes, hay estas pequeñas diferencias entre Mateo y Lucas por el tipo de destinatario. Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío y Lucas cristianos de origen griego. Entonces, Mateo, ¿por qué es posible que añadiera 2 más y llegara a 7? Porque 7 peticiones, porque el lenguaje bíblico, el número 7 representa a Dios en la perfección. Dios descansó el 7º día, Jesús resucitó el 7º día, los 7 pecados capitales, los 7 sacramentos, los 7 milagros que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, las 7 partes en las que se divide San Juan el Apocalipsis, etcétera. Entonces, puede que los 2 textos sean los originales, pero quizá Mateo pues añadió 2 peticiones más. Lo que parece ser es que tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro pues proceden de QL. Además, tanto Mateo como Lucas, aparte del Padre Nuestro, pues tienen las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6. Lo que pasa es que Mateo añade más bienaventuranzas que Lucas, pero es mucha coincidencia que tanto Mateo como Lucas incluyan los 2 el Padre Nuestro con algunas diferencias y que también estos 2 evangelios contengan también el Padre Nuestro también con algunas diferencias. En el caso de las bienaventuranzas, Mateo expone más que Lucas y en el caso del Padre Nuestro, el Padre Nuestro de Mateo es más largo que el de Lucas. Entonces es posible, la tercera hipótesis es que los 2 textos sean verdaderos, pero por la tradición oral, quizá, de cada uno, o que cada uno iba dirigido a distintos receptores, Mateo a cristianos judíos, cristianos de origen judío, y Lucas cristianos de origen griego, y es posible que por eso surgieran esas modificaciones. Entonces es posible que los 2 textos sean primitivos, es la tercera hipótesis, y que Jesús no enseñó el Padre Nuestro una vez, sino que lo enseñó mínimo 2 veces. Por tanto, hay 3 hipótesis: una, que el texto de Mateo sea el original y que cuando Lucas fue escrito, la tradición oral de Lucas es posible que quitara algunos elementos que están presentes en el Evangelio de Mateo, o que quizá el texto de Lucas sea el original y que cuando Mateo escribió el Padre Nuestro en su Evangelio, pues añadiera 2 peticiones más de 5 a 7, porque el número 7 sí que les sonaba a sus receptores, que eran cristianos de origen judío. O la tercera hipótesis es que los 2 textos sean originales y que haya diferencias entre uno y otro por el tipo de receptor: Mateo cristianos judíos y Lucas cristianos griegos, y que a la hora de escribir pues surgieran estas diferencias, y que Jesús no enseñó el Padre Nuestro una sola vez, sino que es posible que 2 veces. Por tanto, estas 3 hipótesis: o que el de Mateo sea el verdadero, el primigenio, el primitivo, y que después la tradición oral de Lucas dejó de lado ciertos elementos que están presentes en Mateo, o que el de Lucas sea el primigenio, el primitivo, y que después Mateo, para
a familiarizar el Padre Nuestro con sus receptores, los cristianos de origen judío, añadiera dos peticiones más, lo hiciera más largo, o que los dos textos sean en realidad los primitivos y que eso significaría que Jesús habría enseñado el Padre Nuestro no una vez, sino por lo menos dos veces. Entonces, lo que sí es seguro es que esta fue la única oración que enseñó Jesús, y que parece ser que tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro, y que tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro están en Mateo y en Lucas. Lo que pasa es que en el caso de Mateo, tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro son más extensos que en el caso de Lucas, pero parece ser que tanto las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, luego la regla de oro, la mota y la viga, las parábolas como la oveja perdida, los talentos o la levadura, parece ser que vienen de esta fuente, o de estos textos que compartieron Mateo y Lucas, y que por eso hay este contenido común, estas semejanzas, pero que existen una serie de diferencias que es posible que estas diferencias, que haya más bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, o que el Padre Nuestro en Mateo sea más largo que el de Lucas, más profundo, y el de Lucas más espiritual, quizá por el tipo de receptor. Cristianos de origen judío, caso de Mateo; cristianos de origen griego, en el caso de Lucas. Por tanto, pues tenemos una serie de dificultades para saber dónde enseñó Jesús el Padre Nuestro, si en el Monte de las Bienaventuranzas o en el Monte de los Olivos, y cuál es el texto primitivo. Es muy difícil. Lo que sí sabemos es que este es un contenido común en Mateo y en Lucas, por lo que decíamos de cuele o la fuente, pero en realidad estas diferencias no tienen importancia. Lo que sí coinciden ambos evangelios es que Jesús enseñó esta oración, fue la única que enseñó. Lo que pasa es que pues existe una serie de diferencias geográficas, donde lo enseñó, cuándo lo enseñó, si al principio o al final de la predicación, cuál es el texto original, los dos son originales, en fin, existen varias hipótesis, pero lo importante es que coinciden en lo esencial, que es la oración al Padre, ya sea más larga o más corta, más extensa en el caso de Mateo y más breve en el caso de Lucas, pero lo que sí sabemos es que fue la única oración que enseñó Jesús a sus apóstoles y que coincide en lo básico. Por tanto, lo de la geografía, cuál es el más antiguo, si los dos son igual de antiguos, eso realmente no tiene importancia. Por tanto, es muy difícil saber si los dos textos son igual de antiguos, si uno es más antiguo que otro, si uno copia a otro, pero parece ser que sí que derivan de cuele, y que estas pues pequeñas diferencias a nivel geográfico o de extensión pues tengan que ver quizá con el tipo de destinatario. Mateo, cristianos de origen judío; Lucas, cristianos de origen griego, y también es posible por la tradición oral de cada evangelio. Mateo, tradición oral; Lucas, tradición oral, aunque Marcos y Juan también tuvieron su tradición oral. Pero parece ser que el contenido esencial, que es en lo que coinciden Mateo y Lucas, parece que proceden, al igual que las bienaventuranzas y las parábolas, etcétera, proceden de esta cuele, de esta fuente, que es un contenido común que comparten Mateo y Lucas, pero que no está ni en Marcos ni en Juan, y que son textos que por desgracia no nos han llegado. Pero a partir del estudio del contenido común entre Mateo y Lucas se ha podido, por así decirlo, extraer una posible estructura de este texto cuele. Ahora hemos salido del Pater Noster y vamos descendiendo por el Monte de los Olivos. Vamos a pasar por Dominus Flevit, la iglesia de Santa María Magdalena, y al final, abajo del todo, en la falda de la montaña, el huerto de Getsemaní. Estamos todavía en el Monte de los Olivos. Todo esto que vemos a la derecha es de las Carmelitas Descalzas. Todo de las Carmelitas Descalzas. En cambio, lo que hay a la izquierda es de los benedictinos, ¿vale? Por tanto, todo esto de aquí, Carmelitas Descalzas. Todo esto que hay a la derecha, Carmelitas Descalzas. Lo que hay a la izquierda, benedictinos. Entonces, seguimos por el Monte de los Olivos. Aquí tenemos una panorámica de Jerusalén. Estaríamos en el este. Ahí vemos la cúpula dorada, que iríamos hacia el oeste. ¿De acuerdo? Entonces sería norte, sur, donde estamos nosotros el este, y allí el oeste. ¿De acuerdo? Entonces, norte, sur, sur,
donde estamos nosotros es el este y allí el oeste. Entonces, por esa zona de allí ubicaríamos el Muro de las Lamentaciones. Entonces, estamos en la zona este de Jerusalén, estamos en el este de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces sería norte, sur, donde estamos nosotros es el este, y ahí pues donde se ve la cúpula, la mezquita y donde estaba el templo de Jerusalén, el oeste. Estamos al este de Jerusalén. Entonces, por allí se ubicaría esa zona del Muro de las Lamentaciones. Estamos al este de Jerusalén, al este, en el Monte de los Olivos. Estamos al este de Jerusalén. Como hemos comentado, a la derecha es de las Carmelitas Descalzas, a la izquierda de los benedictinos, y aquí al oeste pues ya tendríamos Jerusalén. Nosotros estamos al este, norte, sur, donde estamos nosotros el este, y allí el oeste. Ahí es la zona donde se ubicaba el templo, donde está la mezquita de la cúpula dorada, y luego por la zona de la izquierda el Muro de las Lamentaciones. Hemos comentado que desde Betfagé Jesús, en esa roca que hemos visto, pues se sube a lomos de un borriquito. ¿Por qué de un borriquito? Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el profeta Zacarías nos dice que el Señor, que el Mesías, partirá del Monte de los Olivos. El profeta Zacarías nos dice que el Mesías partirá del Monte de los Olivos en un borriquito hacia Jerusalén. Por allí tuvo lugar la ascensión. Justo al lado de la iglesia del Pater Noster está la capilla de la Ascensión, que no hemos visitado pues por falta de tiempo, pero ahí Jesús resucitado el séptimo y penúltimo domingo de Pascua asciende a los cielos, ¿vale? Por tanto, en la parte de arriba el Monte de los Olivos, el Pater Noster, donde hemos estado, y justo al lado la Ascensión. Parece ser que en la capilla de la Ascensión, que no hemos podido visitar por falta de tiempo, hay una huella de cuando Jesús subió al cielo, séptimo domingo de Pascua. Ahora estamos yendo hacia el oeste. Decir que no estamos todos cuando pregunten. Estamos yendo hacia el oeste. Estamos descendiendo por el Monte de los Olivos. Aquí en el Monte de los Olivos tenemos un cementerio judío. Un cementerio judío. Vemos que colocan una piedra encima de las tumbas. Estamos en el Monte de los Olivos y en un cementerio judío. Entonces hemos bajado por allí, pues allí vemos en el Monte de los Olivos arriba, pues en esa sala que hemos visto antes, pues las últimas, Jesús resucitado da sus últimas instrucciones, luego la ascensión también tiene lugar por allí, y aquí estamos en un cementerio judío. Vemos que colocan una piedra encima de cada tumba. Esto tiene dos sentidos. Dos significados. El primero es que cuando muere alguien se nos endurece el corazón como una piedra, y segundo, tiene un sentido escatológico, o sea que cuando se resucite, según el judaísmo, los judíos reconstruirán Jerusalén. Por tanto, el sentido de que cuando muere un familiar o un amigo se nos endurece el corazón, por eso la piedra, y también la piedra, pues cuando los judíos resuciten, pues reconstruirán la ciudad de Jerusalén, que está justo ahí. Tanto estamos aquí, justo al este de Jerusalén, en un cementerio judío. Cementerio judío. Ahora ya nos acercamos al Dominus Flevit, ahora ya. Aquí ya entramos en el huerto de Getsemaní, aquí sí entramos en Getsemaní. Aquí es donde Jesús lloró.
Aunque parezca el huerto de Getsemaní, todavía no es donde nosotros decimos que celebramos la hora santa. Nos estamos acercando a Getsemaní. Ahora estamos en Dominus Flevit, que significa el Señor lloró. Aquí, justo después del Domingo de Ramos, ya en el lunes santo, recordamos unción de Jesús en casa de Lázaro y Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Pero entre la unción de Jesús y en casa de Lázaro y Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén, Jesús está aquí. Y es cuando llora, mira hacia Jerusalén, 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 que matas a tus profetas. Por tanto, por eso Dominus Flevit, porque aquí después del Domingo de Ramos, el lunes santo, después de la unción de Jesús en casa de Lázaro y antes de que Jesús echara a los mercaderes del templo de Jerusalén, Jesús se paró aquí y aquí fue donde lloró. Por eso se llama Dominus Flevit. Por tanto, esto tiene un lugar, es un lugar santo muy importante para la Semana Santa, porque viene después del Domingo de Ramos y forma parte del lunes santo y de la Pasión de Cristo. Por tanto, después del Domingo de Ramos, el lunes santo, unción de Jesús en casa de Lázaro, después Jesús viene aquí, Dominus Flevit, llora y luego va al templo y echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Pues bueno, esta iglesia obviamente no estaba, ¿de acuerdo? De San Esteban, pero ahora estamos en Dominus Flevit, lugar también en el Monte de los Olivos, en el que Jesús, unos días antes del Jueves Santo, vino aquí a llorar. Hemos visto, por tanto, Betfagé, que está entre Betania y Jerusalén, está justo detrás del Monte de los Olivos y ahora estamos descendiendo por el Monte de los Olivos y en el Monte de los Olivos hemos visto la sala en la que Jesús, después de resucitar, dio las últimas instrucciones. También hemos visto al lado del minarete, también fue el lugar de la ascensión y ahora estamos en Dominus Flevit, que es el lugar en el que unos días antes del Jueves Santo Jesús vino aquí a llorar. Desde el Monte de los Olivos tenemos una panorámica de Jerusalén. Estamos en el este, el norte está por allí, norte, el sur, donde estamos nosotros el este, y allí el oeste. Por eso, si tomamos como referencia la mezquita de la Cúpula Dorada, en esa zona de ahí, en el muro oeste, de allí, este es el muro oeste, en esa zona de ahí, el barrio judío y el muro de las Lamentaciones. Entonces ya comentamos que en el muro oeste, 488 metros, este muro de aquí, que es el muro este, 470 metros, estamos hablando de la ampliación de Herodes I el Grande, el muro norte, 315 metros, y el muro sur, 280 metros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la ampliación que hizo Herodes I el Grande. Estamos en la zona este de Jerusalén. Estamos desde el Monte de los Olivos, en la zona este de Jerusalén. Estamos descendiendo hacia el huerto de Getsemaní. Bueno, recordemos que esto es el Monte de los Olivos, esto es Dominus Flevit, unos días antes del Jueves Santo Jesús vino aquí a llorar, estamos descendiendo. Por allí arriba hemos visto en la entrada, más para allá, más al este, todavía más al este, Betfagé, y vamos cada vez más hacia el oeste en el Monte de los Olivos. Betfagé, más al este del Monte de los Olivos, y estamos yendo hacia el oeste, descendiendo por el Monte de los Olivos. Recordemos que Betfagé
donde empieza propiamente dicho el domingo de Ramos, donde empieza el domingo de Ramos, perdón. Betfagé está entre Betania, que era donde vivía Lázaro, y Jerusalén. Bueno, recordemos, estamos en el Monte de los Olivos. Aquí tenemos el mapa de Jerusalén, norte, sur, este y oeste. Nosotros ahora mismo estamos en esta zona de aquí. Estamos en esta zona de aquí mirando hacia allí, mirando hacia el oeste. Estamos mirando hacia el oeste. Estamos en esta zona de aquí mirando hacia la cúpula, que la tenemos ahí. Miramos de este a oeste. Entonces, ahora vamos a localizar la puerta dorada, donde Golden Gate, la puerta dorada. Ahora vamos a localizar la puerta dorada, que la tenemos aquí, la puerta dorada, Golden Gate, la puerta dorada, que en el Evangelio es conocida como la puerta hermosa, que la tenemos, a ver, la enfocamos aquí. Esa es Golden Gate o puerta dorada. La puerta dorada o la puerta hermosa. En el Evangelio es conocida como la puerta hermosa. Aquí estamos en la zona, en el muro este. Entonces, aquí tenemos la puerta dorada o Golden Gate. Después, si avanzamos un poquito más hacia el norte, encontramos la puerta de San Esteban. Ahí tenemos la puerta de San Esteban. La puerta de San Esteban es esa de ahí. Estamos aquí, puerta de San Esteban. Entonces, si miramos aquí, hemos ido de la puerta dorada, hemos ido subiendo hasta la puerta de San Esteban. Hemos ido de la puerta dorada a la puerta de San Esteban. ¿De acuerdo? Entonces, hemos ido desde la puerta dorada hasta la puerta de San Esteban. ¿Vale? Hemos ido hacia el norte. Entonces, ahora estamos mirando hacia la cúpula dorada, hacia donde estaba el templo de Jerusalén. Nosotros estamos en esta zona de aquí. Hemos localizado la puerta dorada o la puerta hermosa y la puerta de San Esteban. Entonces, hemos localizado la puerta hermosa o la puerta dorada, puerta hermosa en el Evangelio, y hemos ido avanzando hasta la puerta de San Esteban, que se le llama San Esteban porque ahí fue apedreado San Esteban, que fue el primer protomártir. Ahí está la puerta de San Esteban. ¿De acuerdo? Nos estamos ubicando en el muro este, en el muro este, norte, sur, este y oeste. Estamos mirando desde el Golden Gate, desde la puerta dorada o puerta hermosa, hasta la puerta de San Esteban. Ahora vamos a ir hacia el oeste, pero por el muro norte. Por el muro norte vamos a ir ahora por esta zona de aquí y vemos allí donde está ese edificio alargado que hay allí, es donde se levanta sobre la piscina probática o de Betesda. ¿De acuerdo? La piscina probática o de Betesda. Entonces, ahora nos ubicamos en la zona norte, en el muro norte. Entonces, si vamos girando un poquito, vemos ahí un minarete. Pues ahí es donde se ubican los restos arqueológicos de Torre Antonia. Entonces, miramos ahora sobre el mapa. Hemos visto esta zona de aquí, desde la puerta dorada, puerta de San Esteban, la piscina probática o la casa o Betesda,
Y ahora estamos por la zona de aquí, que era donde se ubicaba Torre Antonia. Estamos en el muro norte, ¿vale? Entonces hemos empezado aquí en la puerta Golden Gate, puerta dorada o la puerta hermosa. Hemos ido por el muro este, yendo hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, hasta llegar a la puerta de San Esteban. Ahí la puerta de San Esteban. Y ahora abandonamos el muro este y vamos por el muro norte y encontramos ahí donde estaba la piscina acrobática o Bethesda. Y si avanzamos un poquito más por el muro norte, llegamos a los restos arqueológicos de Torre Antonia. Ahora ubicamos en esta zona de aquí Torre Antonia. Estamos en el muro norte, entonces la piscina acrobática o Bethesda. En el muro norte seguimos por el muro norte, pero yendo hacia el oeste, y encontramos ahí la zona de la Torre Antonia. ¿De acuerdo? Entonces, para poder ubicarnos mejor, hemos empezado aquí en la Torre de Oro o Puerta Hermosa, en el muro este. Estamos en el muro este, pero por aquí hemos ido subiendo hasta la puerta de San Esteban, que aquí fue donde apedrearon a San Esteban, el primer protomártir. Luego hemos ido avanzando así por el muro norte, hemos empezado por el muro este, por el muro norte. Vamos ahora aquí el Bethesda o la piscina acrobática, y aquí en esta zona de aquí Torre Antonia, que era esa fortificación romana en la que estaba Poncio Pilatos, y desde aquí empieza el Vía Crucis, que es esa zona de ahí. Y ahora vamos a fijarnos, vamos a ir hacia el sur, mirando por el muro este, vamos a ir hacia el sur y vamos a ver ahora Galicanto. Ahí tenemos esa cúpula gris que hay allí, eso es San Pedro de Galicanto. Esa era la casa de Caifás que vimos en el otro tutorial. Vale, entonces estamos aquí, lo que era el templo, vale, estamos en la zona este, hemos visto la puerta dorada o la puerta hermosa, estamos en el muro este. Hemos ido hacia el norte por el muro este y llegamos a la puerta de San Esteban. Aquí ya hemos llegado al final del muro este, luego hemos ido por el norte, ahí donde está eso rectangular, es la piscina acrobática o Bethesda, y si avanzamos y giramos un poquito más, llegamos a Torre Antonia. Que ocuparía esta zona de aquí. Entonces, en el mapa hemos empezado aquí en la puerta dorada o la puerta hermosa, hemos llegado hasta la puerta de San Esteban, donde apedrearon a San Esteban, hemos ido por aquí la piscina acrobática o Bethesda, por aquí la Torre Antonia, la fortificación romana, y ahora nos hemos desplazado hasta la ciudad de, aquí tenemos la ciudad de David, el monte Sión de David. Este es el monte Sión del rey del rey Salomón, ¿vale? Y entonces nos ubicaríamos por la zona del Valle del Cedrón, antes del Valle del Cedrón, para localizar la casa de Caifás. La casa de Caifás o San Pedro de Galicanto, que es esa cúpula que hay allí. Y luego, si subimos donde llevaron a Jesús desde el huerto de Getsemaní, y después si subimos un poquito más, vemos un minarete, que eso es el cenáculo. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que Jesús fue detenido, bueno, después de la última cena,
después de la última cena, en ese pequeño minarete que se ve allí, fue detenido y llevado a la casa de Caifás, a Galicanto. En lo que se refiere a las mezquitas, la mezquita de la Cúpula Dorada, y hay la mezquita de Al-Aqsa, que es esa grisácea. La mezquita de Al-Aqsa, que significa en árabe significa la más alejada y está orientada hacia la Meca, ¿vale? La mezquita de Al-Aqsa, donde estaba pues, la explanada del templo, donde está la explanada donde se ubicaba el templo de Jerusalén. Desde una zona más baja alcanzamos a ver la Basílica del Santo Sepulcro, justo en esa zona de ahí. La hemos visto desde más arriba, pues ahí la Basílica del Santo Sepulcro. Y es que la tenemos justo enfrente, porque vamos de este a oeste. Entonces, si cogemos el mapa, nosotros estamos en la zona este, tenemos que ir yendo hacia la izquierda, hasta llegar al Santo Sepulcro. Iríamos desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí. Iríamos de este a oeste para localizar el Santo Sepulcro. De aquí a aquí, de este a oeste. ¿De acuerdo? Entonces, para localizar el Santo Sepulcro, iríamos desde la zona este, que estamos aquí nosotros, miraríamos hacia la explanada de las mezquitas y justo a la derecha de la Cúpula Dorada, encontraríamos el Santo Sepulcro. Justo a la derecha, entrando por aquí, yendo desde aquí, justo pasando por aquí está la Cúpula Dorada, mirando hacia la derecha, pues iríamos aquí, que es lo que tenemos ahí. Entonces, yendo de este a oeste, ahí tendríamos la Basílica del Santo Sepulcro. Iríamos de este a oeste. Desde esta zona de aquí, desde el este, miraríamos para la derecha de la Cúpula Dorada y llegaríamos al Santo Sepulcro. Ahora vamos a entrar en una iglesia ortodoxa que hay en el Monte de los Olivos. Estamos al este de Jerusalén y ahora entramos en esta iglesia ortodoxa. Ortodoxa en el Monte de los Olivos.
Esta es la iglesia ortodoxa que está en el Monte de los Olivos y en la que hemos entrado. Esta es la iglesia ortodoxa. Aquí están los ortodoxos. Ya entramos en el huerto de Getsemaní, santuario de la agonía de Jesucristo. Ya estamos en Getsemaní. Huerto de Getsemaní. Después de celebrar la última cena con sus discípulos en este jardín llamado Getsemaní, que son árboles milenarios. Les decía que a partir de 1630 se compraron esos terrenos, junto con la del Padre Nuestro, junto con la de la Nicolás. Estamos aquí justo enfrente del muro este del templo, justo enfrente. Y aquí el huerto. Ahí tenemos justo el muro este del templo. Por eso no nos Mira, Marco. Venga, aquí. La chica que estaba preocupada por ello, que encontraste, ¿no? Aquí tenemos la iglesia de la Custodia de Tierra Santa. Estamos justo al lado del Huerto de los Olivos. Estamos justo al lado. Estamos en la iglesia que hay justo al lado del Huerto de los Olivos, del Huerto de Getsemaní. Estamos en la iglesia de Getsemaní. El huerto de Getsemaní está en ese lado de ahí. Y ahora vamos a ver la roca sobre la que Jesús sudó sangre. Todo esto es la zona del huerto de Getsemaní. Aquí Jesús sudó sangre en esta roca de aquí. Aquí donde estoy tocando ahora, en esta roca de aquí, Jesús sudó sangre. Se está representado ahí. En esta roca de aquí, Jesús sudó sangre. Estamos en la iglesia del huerto de Getsemaní. Ahí fue
donde Jesús sudó sangre. Estamos en la iglesia del huerto de Getsemaní. Vemos cómo la gente se inclina allí para tocar la roca. La gente se inclina, se arrodilla para tocar la roca en la que Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní. Aquí fue donde Jesús sudó sangre, aquí, en esta roca de aquí, en esta roca de aquí, sudó sangre. Por aquí también. Hemos salido de la iglesia de Getsemaní y aquí tenemos el huerto. Ahí está la entrada y salida. Y aquí tenemos el huerto. Años si tiene, no sé cuántos. Pues milenario ha dicho. They're walking here, going down through the city. So
No, ce la facciamo noi. Ahí tenemos la iglesia de Getsemaní y aquí el huerto. Aquí tenemos el muro este, por allí empezaría el muro norte y aquí el Monte de los Olivos con el huerto de Getsemaní aquí abajo del todo. El huerto más a la izquierda, la iglesia a la derecha. Aquí estamos en la Gruta del Prendimiento, junto al huerto de Getsemaní. Aquí fue donde detuvieron a Jesús. Entonces Jesús estaba aquí y Judas fue cuando vino con el criado del sumo sacerdote para prender a Jesús. Entonces Judas, para que supieran quién era Jesús, fue y le dio un beso en la mejilla a Jesús. A eso se le conoce como el beso de Judas, el beso del traidor. Y entonces, cuando se acercó Malco, el criado o el soldado del sumo sacerdote, San Pedro sacó la espada, como dice el Evangelio de Juan, y le cortó una oreja. Entonces Jesús dijo que envainara su espada. Y aquí esta es la Gruta del Prendimiento. Hemos visto antes la iglesia de Getsemaní, que fue donde Jesús sudó sangre sobre esa roca, y después se vino aquí a la gruta. Primero hemos estado en la iglesia de Getsemaní, que dentro está la roca sobre la que sudó sangre, y aquí es la Gruta del Prendimiento. La Gruta del Prendimiento es donde detuvieron aquí a Jesús, donde el beso de Judas, y donde San Pedro le cortó la oreja a Malco, que era el criado del sumo sacerdote. Bueno, pues para orientarnos, el templo estaría en esa zona de ahí y el Monte de los Olivos estaría toda esta zona de aquí. Aquí arriba el huerto de Getsemaní, al lado la iglesia de Getsemaní, donde hemos visto antes que sobre la roca Jesús sudó sangre, y después aquí la Gruta del Prendimiento, que aquí fue donde hasta aquí Judas condujo al tribunal del Sanedrín, al soldado a Malco, que era el criado del sumo sacerdote, y ahí en la Gruta de Getsemaní, donde hemos estado ahora, ahí Judas besó en la mejilla a Jesús para que pudieran reconocerlo, porque Judas había vendido a Jesús por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Entonces ahí lo detuvieron, ¿vale? Ahí fue el huerto de Getsemaní. Luego la iglesia, que está más a la derecha, el huerto está ahí, la iglesia está más a la derecha, donde allí sobre esa roca sudó sangre, y después se vino aquí, y aquí en la Gruta de Getsemaní lo detuvieron.
y después al detenerlo lo llevaron allí a donde está ahora la iglesia de San Pedro de Galicanto, que fue donde se llama así el Canto del Gallo, porque allí San Pedro lo negó 3 veces. Junto a la gruta de Getsemaní está la iglesia de la Dormición, que la llevan los ortodoxos. La Dormición es lo que nosotros llamamos la Asunción, que es cuando la Virgen subió al cielo en cuerpo, ¿vale? Que lo que pasa es que los ortodoxos la llaman la Dormición, como si Dios la durmiera y se la llevara al cielo, lo que nosotros llamamos la Asunción. Entonces tenemos allí el huerto de Getsemaní, la iglesia de Getsemaní donde Jesús sudó sangre, y aquí la gruta de Getsemaní donde detuvieron a Jesús, y aquí la iglesia de la Dormición que llevan los ortodoxos, lo que nosotros llamamos la Asunción. Esto es la iglesia de la Dormición que llevan los ortodoxos, pero nosotros a la Dormición la llamamos la Asunción, el dogma de la Asunción corporal de María a los cielos. María es asunta al cielo, que celebramos en agosto. Aquí estamos en la iglesia de la Dormición, donde la tradición dice que Jesús se llevó la Virgen al cielo. Estamos justo al lado de la gruta de Getsemaní y del huerto de Getsemaní. Estamos en el Monte de los Olivos, justo enfrente de la zona este, del muro este de la ampliación del templo. Aquí es donde, según la tradición, Dios durmió a la Virgen y se la llevó al cielo. Es lo que nosotros llamamos la Asunción corporal de María a los cielos. Aquí es el lugar exacto. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ade clamamus, exules filii Eve, a te suspiramos, llenes de frente, y la lágrima tu Padre. Ella erró, abogata nostra, Dios tuos, misericordia seculum, ad nos converse. En Jesús de Cristo. Ahí tuvo lugar la Dormición. Se entra por aquí y se sale por allí. La iglesia de la Dormición, lo que nosotros llamamos la Asunción corporal de María a los cielos, la Asunta al cielo. Pues aquí tenemos la iglesia de la Dormición, ahí está la gruta del Prendimiento, y ahí el huerto de Getsemaní, y más a la derecha la iglesia de Getsemaní y la roca sobre la que Jesús sudó sangre. Y en esa zona de ahí pues tendríamos Jerusalén. Ahí tenemos el muro este, ahí tendríamos la puerta de San Esteban, y allí
la puerta dorada o la puerta hermosa. Allí tenemos toda esta zona de aquí, el huerto de Getsemaní, toda esta zona de aquí, el huerto de Getsemaní, toda esta zona de aquí es el Monte de los Olivos, y ahí abajo el huerto de Getsemaní, toda esta zona ahí el huerto de Getsemaní. Ahí la iglesia de Getsemaní, que fue donde Jesús sudó sangre, la roca que hemos visto, y allí abajo es donde encontramos la gruta de Getsemaní, donde detuvieron a Jesús, y la iglesia de la Asunción, que fue donde Dios se llevó a María al cielo. La dormición, como la llaman los ortodoxos, y la Asunción. Por tanto, en esa zona de allí, a la derecha, la gruta del prendimiento, luego justo enfrente la iglesia de la dormición o la Asunción, aquí ya el huerto de Getsemaní, y aquí la iglesia de Getsemaní, y ahí dentro está la roca en la que Jesús sudó sangre. Y si vamos hacia el oeste, aquí tenemos el muro este de la ampliación del templo de Jerusalén, y ahí tendríamos la puerta dorada o la puerta hermosa, Golden Gate en los mapas, y si subimos un poquito más, ahí vemos esa iglesia con la cúpula roja, la iglesia de San Esteban, porque ahí tenemos la puerta de San Esteban, que fue donde apedrearon al protomártir, al primer mártir. Ahí tendríamos la puerta, por ahí tendríamos la puerta de San Esteban, y aquí estamos en el muro este. Aquí tendríamos la puerta dorada o la puerta hermosa en los Hechos de los Apóstoles. Allí el de San Esteban, la puerta de San Esteban, y aquí la puerta dorada o puerta hermosa en los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, si vamos, este es el muro este, y vamos mirando hacia el sur, Entonces, a la derecha tendríamos el Monte de los Olivos, y a la izquierda, pues ya Jerusalén. Entonces, este es el muro este de Jerusalén. Por ahí, ahí tenemos la iglesia de San Esteban, la puerta de San Esteban, y si vamos por el muro este hacia el sur, ahí encontramos la puerta dorada o la puerta hermosa en los Hechos de los Apóstoles, y ahí vamos más hacia el sur. El muro este, a la derecha el Monte de los Olivos, y aquí a la izquierda ya Jerusalén. Entonces, por ahí tendríamos la puerta de San Esteban, aquí tenemos la iglesia de San Esteban, y allí la puerta dorada o puerta hermosa en los Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo? Y este es el muro este, 470 metros, y ahora estaríamos mirando hacia el sur. Bueno, estas últimas imágenes que hemos visto, entonces aquí estaría el huerto de Getsemaní. Esta zona de aquí es el huerto de Getsemaní. Aquí es la iglesia de Getsemaní, la iglesia de la agonía. Y aquí es la roca donde Jesús sudó sangre. ¿De acuerdo? Entonces se baja por el Monte de los Olivos y se llega hasta el huerto de Getsemaní. Aquí, huerto de Getsemaní, y aquí es donde Jesús sudó sangre sobre esa roca grande que hemos visto. Después, aquí está la iglesia de la Asunción, o bueno, mejor dicho, como la llaman los ortodoxos, de la Dormición, y aquí a la derecha estaría la gruta de Getsemaní, donde detuvieron a Jesús. Por tanto, en esta zona de aquí tenemos el huerto de Getsemaní, en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí tenemos Jerusalén, norte, sur, este y oeste. Estaríamos toda esta zona este de Jerusalén, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Entonces, estas últimas imágenes que hemos visto, primero aquí el huerto de Getsemaní. Estamos en la zona este de Jerusalén, norte, sur, este y oeste. Entonces, el huerto de Getsemaní está aquí. Después, aquí está la iglesia de la agonía,
que fue donde Jesús sudó sangre. ¿De acuerdo? Después, aquí está la iglesia de la dormición o la asunción. La dormición es, como la llaman los ortodoxos, porque la acusación de los ortodoxos, donde Dios se llevó a la Virgen María al cielo, asunción corporal de María a los cielos, y justo al lado está la gruta de Getsemaní, que fue donde detuvieron a Jesús. Entonces, huerto de Getsemaní, donde estuvo rezando Jesús. Aquí la agonía de Getsemaní, aquí es donde sudó sangre, sobre esa roca que sudó sangre. Después, aquí a la derecha de la Asunción o de la dormición está la gruta de Getsemaní, donde lo detuvieron, y aquí es donde la Virgen, donde Dios se llevó a la Virgen al cielo, ¿de acuerdo? Y desde aquí hemos transitado por aquí y veíamos esta zona del muro este de Jerusalén. Tengo que hacer una corrección, porque realmente el Domingo de Ramos Jesús no entró por la puerta de San Esteban, sino que entró por la puerta dorada, o, como dicen los Hechos de los Apóstoles, la puerta hermosa. ¿De acuerdo? Por tanto, estas últimas imágenes de aquí que hemos visto, el huerto de Getsemaní, aquí, recordemos que estamos al este de Jerusalén, el huerto de Getsemaní, aquí fue en la Basílica de la Agonía, donde sudó sangre. Luego, más aquí a la derecha de la dormición, está la gruta donde detuvieron a Jesús, y aquí la Asunción o la dormición, como la llaman los ortodoxos. Bueno, entonces, para resumir un poquito, norte, sur, norte, sur, este y oeste. Nos hemos movido por esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí nos hemos movido. Entonces, hemos empezado por Bethfagé, en el Monte de los Olivos, pero por detrás. Bethfagé, muy importante porque está entre Betania y Jerusalén. Bethfagé, entre Betania y Jerusalén. Entonces, hemos visto como Bethfagé, lo primero que hemos visto, es importante porque ahí empieza el Domingo de Ramos. Entonces Jesús baja por el Monte de los Olivos, Monte de los Olivos, Monte de los Olivos, y llega a Jerusalén entrando por donde pone Golden Gate, la puerta de oro, o como dice los Hechos de los Apóstoles, la puerta hermosa. ¿De acuerdo? Y también es importante Bethfagé porque se recuerda la amistad entre Jesús y después Lázaro y sus hermanas, las hermanas de Lázaro, ¿de acuerdo? Entonces, después hemos ido bajando por el Monte de los Olivos desde Bethfagé, o sea, estaría al este del Monte de los Olivos, Bethfagé. Al mismo tiempo que hemos ido descendiendo por el Monte de los Olivos, hemos visto una gruta en la que Jesús ya resucitado, da las últimas órdenes a los apóstoles una vez resucitado, y luego bajando un poquito más hemos pasado por un minarete que es donde la ascensión del Señor, ¿de acuerdo? También hemos ido bajando un poquito más y hemos llegado a Dominus Flevii. Por tanto, hemos ido por detrás del monte de los Olivos, Bethfagé, hemos ido bajando por el Monte de los Olivos, hemos ido hacia el oeste, hacia Jerusalén. Entonces, hemos llegado a Dominus Flevii, que era donde unos días antes del Jueves Santo Jesús estuvo llorando, ¿de acuerdo? Pero antes de Dominus Flevii hemos visto una gruta en la que Jesús resucitado dio las últimas instrucciones a los apóstoles, habiendo resucitado, da las últimas instrucciones a los apóstoles. Bajamos un poquito, hemos visto un minarete que es la ascensión del Señor al cielo, también resucitado, obviamente. Hemos seguido bajando, hemos visto la iglesia de Dominus Flevii, que es el lugar en el que unos días antes del Jueves Santo Jesús estuvo llorando. Luego hemos ido bajando y ya hemos llegado al huerto de Getsemaní, donde Jesús estuvo rezando. Después, aquí en esta iglesia de la agonía de Jesús, la roca sobre la que sudó sangre. Después, aquí a la derecha es la gruta donde lo detuvieron, y aquí es la dormición o la asunción, que es donde Dios se llevó a la Virgen al cielo. Luego hemos transitado por aquí y hemos visto hacia el oeste Jerusalén, pero siempre el muro oeste. Hemos visto aquí la puerta de San Esteban, que es por aquí es donde lapidaron a San Esteban, el protomártir, el primer mártir. Pero Jesús el Domingo de Ramos bajó por el Monte de los Olivos y entró por la puerta dorada,
o, como dicen los Hechos de los Apóstoles, la puerta hermosa. Hay que destacar que Jesús viene en borriquito para cumplir con lo que dice que el profeta Zacarías, que dice que el Mesías, el Señor, vendrá del Monte de los Olivos y entrará en Jerusalén por un borriquito. Entonces Jesús, para dar cumplimiento al que dice el profeta Isaías, del profeta Zacarías, el profeta Zacarías, entonces para dar cumplimiento a lo que dice el profeta Zacarías, que el Mesías, el Señor, vendrá del Monte de los Olivos y entrará en Jerusalén a lomos de un borriquito, pues para dar cumplimiento a la profecía de Zacarías, Jesús en Bethfagé pues se monta en el borriquito y entra por la puerta dorada o la puerta hermosa, como la llaman los Hechos de los Apóstoles. Y después también la figura del borriquito es importante porque los judíos esperaban a un Mesías guerrero, pero si vemos a un borriquito es un Mesías humilde, tranquilo, pacífico, y eso es lo que nos dice el tipo de Mesías que es Jesús, que rompe con el esquema del Mesías que esperaban los judíos, un Mesías que venía a derramar sangre, pero no, es un Mesías que viene a salvar, no viene a condenar, sino que viene a salvar. Por tanto, nos hemos movido por esta zona de aquí del Monte de los Olivos, descendiendo hasta que hemos llegado aquí a la zona entre el huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía y lo que sería el este del Templo de Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, pues desde Bethfagé hasta la gruta en la que Jesús resucitado dio las últimas órdenes, la ascensión, después Dominus Flevi, donde Jesús antes del Jueves Santo, unos días antes, estuvo llorando, ¿de acuerdo? Por tanto, nos hemos movido por toda esta zona de aquí, por toda la zona este de aquí, por toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Nos hemos movido por esta zona de aquí, empezando por Bethfagé, pasando después por la gruta en la que Jesús resucitado dio sus últimas instrucciones a los apóstoles, después la parte en la que hay un minarete, que es la ascensión de Jesús al cielo. Después hemos seguido descendiendo por el Monte de los Olivos, Dominus Flevi, que es donde unos días antes del Jueves Santo Jesús lloró, y después hemos ido descendiendo y hemos llegado a la zona del huerto de Getsemaní. Aquí, donde está la Basílica de la Agonía, es la roca sobre la que Jesús sudó sangre. Después, aquí a la derecha, es el huerto, la gruta de Getsemaní, donde lo detuvieron, y aquí la iglesia de la dormición o de la Asunción, porque la dormición porque la custodian los ortodoxos, que es donde Dios se llevó a la Santísima Virgen al cielo, corporalmente al cielo, ¿de acuerdo? Entonces, para dar cumplimiento a lo que dice el profeta Zacarías de que el Mesías entraría en Jerusalén a lomos de un borriquito, Jesús desciende por el Monte de los Olivos y el Domingo de Ramos entra por la puerta dorada o la puerta hermosa, que es como la llaman los Hechos de los Apóstoles. Entonces, entre Bethfagé y el Domingo de Ramos hay una conexión directa, porque en Bethfagé, aquí a la derecha, el Monte de los Olivos, Jesús, sobre esa roca que hemos visto antes, que decoraron los cruzados a partir del año 1099, cuando estuvieron aquí en Jerusalén, entonces él cogió el borriquito aquí para dar cumplimiento a lo que dice el profeta Zacarías, de que el Mesías, el Señor, entraría a lomos de un borriquito, de un pollino, triunfante en Jerusalén. Entonces él hizo este recorrido, descendió, y el Domingo de Ramos hay la conexión Bethfagé, Monte de los Olivos, y la puerta dorada o la puerta hermosa, que es el Domingo de Ramos, que entra Jesús triunfante a lomos de un borriquito en Jerusalén. También en una de las panorámicas, cuando nos hemos parado antes de llegar al huerto de Getsemaní, que hemos visto toda esta zona de aquí, hemos podido ver también mirando hacia el sur la ciudad de David, y aquí antes del valle del Cedrón hemos visto por esta zona de aquí Galicanto, que es lo que vimos en el anterior tutorial, que es la casa de fuera extramuros, ya fuera de los muros. Hemos visto Galicanto ya en el suroeste, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el Sion o la ciudad de David, y aquí la de Salomón. Entonces, hemos visto aquí Galicanto, que es la casa de Caifás, donde San Pedro niega a Jesús 3 veces, donde estuvo preso Jesús, donde lo torturaron, y después por aquí el cenáculo, que también hemos visto un poquito desde un pináculo, desde esta zona de por aquí hemos visto tanto Galicanto, que es la casa de
de Caifás, del sumo sacerdote, de donde estuvo preso Jesús, y también en lo que es el barrio judío, en esta zona del barrio judío, pues el cenáculo. También desde esta zona de aquí, hemos visto también el Santo Sepulcro, ¿de acuerdo? Nos hemos puesto enfrente de la cúpula dorada y hemos ido mirando detrás de la cúpula dorada hasta el Santo Sepulcro, que estaría aquí. Bueno, y para que quede un poquito más claro por dónde nos hemos movido hoy, por Betfagé, el Monte de los Olivos, etcétera, pues vamos a utilizar Google Earth, que es una herramienta muy útil para poder unificar pues el trayecto que hemos estado haciendo desde Betfagé hasta el Monte de los Olivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hemos visto ha sido aquí Betfagé. Entonces, la visión general es, vamos a ir de este a oeste, ¿vale? Entonces, norte, sur, este y oeste. Entonces vamos a hacer el trayecto, por ejemplo, lo del Domingo de Ramos, Jesús entra triunfante a lomos de un borriquito, empezaremos por Betfagé, pasaremos por el Monte de los Olivos y aquí ya es la zona de Jerusalén, ¿vale? Entonces aquí es donde estaba el templo de Jerusalén y entonces norte, sur, este y oeste, y Jesús entró por la puerta dorada o la puerta hermosa, como la llaman los Hechos de los Apóstoles, entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Entonces vamos a ir de este a oeste. Entonces aquí es donde, en Betfagé, es donde Jesús coge el borriquito y él pasa por el Monte de los Olivos. Ahora veremos los lugares más importantes, la capilla de la Ascensión, el Pater Noster, Dominus Flevit, la iglesia de la Ascensión, luego el huerto de Getsemaní, etcétera. Entonces empezaríamos aquí en Betfagé, que es lo primero que hemos visto. Aquí Betfagé está entre Betania, que es de donde Jesús tenía a su amigo Lázaro, que vivía con sus hermanas Marta y María. Entonces aquí en Betfagé, Domingo de Ramos, Jesús, como se ve ahí hay una roca, se sube a la roca y a partir de la roca pues se sube a un borriquito aquí en Betfagé, que está entre Betania y el Monte de los Olivos. Entonces empezamos aquí en Betfagé, ¿vale? Que es este lugar tan importante en el que Jesús se sube a lomos de un borriquito, Domingo de Ramos. Entonces vamos de este a oeste, ¿de acuerdo? Entonces él coge el borriquito aquí en Betfagé, ¿vale? Nos acercamos un poquito más. Aquí, capilla de piedra, punto de partida de procesión, ¿de acuerdo? Entonces Jesús se sube en una roca para montar en un borriquito, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que estas casas de por aquí no estaban, ¿de acuerdo? Entonces, él se monta en el borriquito y va hacia el oeste, hacia el Monte de los Olivos. Entonces, nos vamos moviendo de este a oeste, ¿vale? Entonces, aquí ya estaríamos en el Monte de los Olivos. Betfagé, vamos hacia el oeste, vamos hacia Jerusalén y hemos visto esto de aquí, que es la iglesia del Pater Noster, o el monasterio del Pater Noster, que aquí, según el Evangelio de San Lucas, Jesús, después de rezar, enseña el Padre Nuestro. Entonces, hay que tener en cuenta que el monasterio o la capilla de la Ascensión no estaban en ese momento, ¿vale? Estaba todo al descubierto. Entonces, aquí, por ejemplo, que está al lado del Pater Noster, la capilla de la Ascensión, no la visitamos el Pater Noster y fuimos hacia abajo, ¿vale? Pero no visitamos la capilla de la Ascensión. La capilla de la Ascensión, aquí es donde Jesús, el séptimo y penúltimo domingo de Pascua, se va al cielo. Jesús resucita. Durante 50 días se celebra la Pascua, que son 8 domingos desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Pues en el séptimo y penúltimo domingo de Pascua, aquí en la capilla de la Ascensión, nos acercamos un poquito más. En la capilla de la Ascensión, aquí se guarda una roca, hay una huella en la que está
el pie de Jesús, que es cuando él se va al cielo. Entonces está junto al Pater Noster, ¿vale? Entonces tenemos aquí el monasterio, estamos ya en el Monte de los Olivos, hemos venido desde Betfagé, Domingo de Ramos, y aquí encontramos ya en la parte de arriba el Monte de los Olivos, el monasterio del Pater Noster, y aquí al otro lado de la calle, por así decirlo, la iglesia o la capilla de la Ascensión, que fue desde donde Jesús, el séptimo y penúltimo domingo de Pascua, se fue al cielo. Y veis que no visitamos la capilla de la Ascensión, visitamos el Pater Noster. Aquí el Pater Noster es donde, según el Evangelio de San Lucas, Jesús estaba rezando, ¿vale? Y ahí hay una sala que hemos visto, Jesús enseñaba allí, y después de rezar se le acerca un apóstol y le pregunta cómo pueden dirigirse a Dios, cómo pueden dirigirse al Padre. Entonces aquí, según el Evangelio de San Lucas, Jesús enseña el Padre Nuestro. Por eso este monasterio se llama el Pater Noster, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que el Evangelio de Mateo ubica la enseñanza del Padre Nuestro en el Monte de las Bienaventuranzas, al norte de Israel, en el primer discurso que da Jesús, que es el Sermón de la Montaña. Entonces, según el Evangelio de San Mateo, Jesús enseña en el Monte de las Bienaventuranzas, en el norte de Israel, cerca del lago Tiberíades. En el Sermón de la Montaña, Jesús incluye las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Y, por así decirlo, Jesús, según el Evangelio de Mateo, aparte de que geográficamente enseña el Padre Nuestro en otro lado, según San Lucas aquí en el Monte de los Olivos, según San Mateo en el Monte de las Bienaventuranzas. También otra diferencia es que, aparte de la geográfica, es que San Mateo, digamos que añade, por así decirlo, o alarga el Padre Nuestro. Así como Lucas incluye 5 peticiones, Mateo añade 2 peticiones más, hasta el número 7. Hay que tener en cuenta que Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío y Lucas iba dirigido a cristianos de origen griego. Entonces, el número de peticiones en Mateo es superior, llega hasta 7 peticiones, que el Evangelio de Lucas, ¿vale? Entonces, ¿dónde enseñó Jesús el Padre Nuestro? Es difícil de decir. Mateo nos lo dice en el Monte de las Bienaventuranzas y Lucas, en cambio, nos dice aquí en el Monte de los Olivos en Jerusalén, o cerca de Jerusalén, entre Betfagé y la zona este de Jerusalén. Entonces, es posible que, como el Evangelio de Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío, entonces si ponía hasta 7 peticiones en el Padre Nuestro, como el número 7, el lenguaje bíblico, representa a Dios, pues por así decirlo, era para familiarizar el Padre Nuestro con los receptores del Evangelio de Mateo, que eran judíos, cristianos de origen judío. En cambio, Lucas nos ubica la enseñanza del Padre Nuestro aquí, en el Monte de los Olivos, en lo que es el monasterio del Pater Noster. Y también añade menos peticiones que Mateo, porque Lucas iba dirigido a cristianos de origen griego. Aparte de la localización geográfica y del número de peticiones, que en Mateo es de 7 peticiones y el de Lucas, el Padre Nuestro, es menos peticiones, el Evangelio de Mateo incluye el Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña, con las parábolas, y es en los albores de la predicación de Jesús, o sea, cuando Jesús empezaba a predicar. En cambio, Lucas ubica la enseñanza del Padre Nuestro ya un poquito antes de la pasión, o sea, ya al final del ministerio de predicación de Jesús, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otra diferencia, o sea, la localización geográfica, el número de peticiones. En Mateo enseña el Padre Nuestro en el principio de la predicación, en cambio aquí al final de la predicación. En el Evangelio de Mateo es Jesús el que a una multitud de motu propio enseña el Padre Nuestro. En cambio aquí Lucas, Jesús está rezando y cuando ha terminado de rezar, los apóstoles le piden cómo pueden dirigirse al Padre. Entonces aquí, así como en Mateo, es Jesús el que tiene la iniciativa,
Aquí no, según Lucas, son los apóstoles los que tienen la iniciativa. ¿De acuerdo? Entonces vemos pues esta serie de diferencias. También, claro, existen esta serie de diferencias a nivel geográfico, a nivel de peticiones, o Mateo al principio de la predicación de Jesús, Lucas lo ubica al final de la predicación del ministerio de Jesús, un poco antes de la pasión, ¿vale? Entonces, pues vemos esta serie de diferencias. Lo que sí sabemos es que el Padre Nuestro es la única oración que Jesús enseñó. La única diferencia es que Mateo lo ubica en el norte de Israel, en el Monte de las Bienaventuranzas, Lucas lo ubica aquí en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, cerca de Betfagé, y pues el número de peticiones es distinto. En el caso de Mateo son 7 peticiones, en el caso de Lucas son menos peticiones. Mateo dirigido a cristianos de origen judío, Lucas dirigido a cristianos de origen griego, y también lo que es la iniciativa de enseñar el Padre Nuestro. En el caso de Mateo es Jesús el que enseña en el Sermón de la Montaña, que es el primer discurso que da Jesús en el Evangelio de Mateo, de los 5 es el primero, pues es Jesús el que toma la iniciativa y enseña las bienaventuranzas y enseña el Padre Nuestro. En cambio aquí, en Lucas, se ubica al final de la predicación de Jesús, un poco antes de la pasión de Cristo, y son los apóstoles los que tienen la iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, vemos esta serie de diferencias a nivel geográfico, a nivel de contenidos. ¿Por qué? Porque Mateo iba dirigido a cristianos de origen judío y Lucas iba dirigido a cristianos de origen griego. Pero, bueno, haciendo esta serie de precisiones, lo que sabemos es que Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿vale? Entonces, Betfagé, aquí ya en la parte de arriba del Monte de los Olivos, que es todo esto de aquí es el Monte de los Olivos, estamos al este de al este de Jerusalén está ahí. Entonces aquí el Pater Noster, donde según San Lucas Jesús enseña el Padre Nuestro ya al final de su predicación. Y aquí al lado la capilla de la Ascensión, que Jesús resucitado el séptimo y penúltimo domingo de Pascua, Jesús sube al cielo, y de hecho hay una huella, ¿de acuerdo? Aquí lo que pasa es que no visitamos la capilla de la Ascensión, pero visitamos sí el Pater Noster. Entonces nosotros después vamos bajando por el Monte de los Olivos. Estamos en la parte baja y vamos bajando y llegaremos al huerto de Getsemaní, que está en la falda del monte, en la parte baja, ¿vale? Entonces vamos yendo hacia el oeste, ¿vale? Entonces nosotros bajamos por esta calle de aquí, y aquí encontramos, aquí hay un cementerio judío, y aquí está la tumba de los profetas. Nosotros estuvimos por aquí, bajamos por la zona de aquí, por el Pater Noster, Betfagé, el Pater Noster, esta zona de aquí, bajamos por aquí y llegamos a este cementerio que hay aquí, el cementerio judío, y aquí está la tumba de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces nosotros seguimos por aquí, estamos yendo hacia el oeste, bajando por el Monte de los Olivos, y llegamos aquí a Dominus Flevit. Dominus Flevit tuvo lugar después del Domingo de Ramos, ¿vale? En el Domingo de Ramos, fijaos, en el Domingo de Ramos, Jesús coge el borriquito en Betfagé, va por el Monte de los Olivos, baja por el Monte de los Olivos el Domingo de Ramos, y entra aquí. Estamos en el muro este de lo que era el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén estaba aquí, el muro norte, el muro sur, el muro este y el muro oeste. El muro de las Lamentaciones está aquí, en la zona oeste, son apenas 60 metros que discurren por el barrio judío, y Jesús, el Domingo de Ramos, pues coge el borriquito en Betfagé, atraviesa el Monte de los Olivos, y él entra aquí por la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa, que está en el muro este de lo que era el templo estaba aquí, ¿vale? Entonces, todo esto es una ampliación que hizo Herodes I el Grande. Entonces, Jesús entra por la zona este, por la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa, como la llaman los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué?
entra por la zona este a lomos de un borriquito? Pues para cumplir con la profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, allá por el siglo VI antes de Cristo, dijo que el Mesías, el Redentor, iba a bajar con un borriquito por el monte de los Olivos y entraría por la puerta dorada o puerta hermosa. Entonces Jesús, para cumplir con la profecía del profeta Zacarías, coge el borriquito en Betfagé, va por el monte de los Olivos, baja por el monte de los Olivos y entra en el templo de Jerusalén por el muro este, que es donde está la puerta dorada o la puerta hermosa, que era como la llamaban los Hechos de los Apóstoles. Y ahora vamos a ir ya, esto es el Domingo de Ramos, ahora vamos al Lunes Santo. En el Lunes Santo, ¿qué ocurrió? El Lunes Santo tiene lugar la unción de Jesús en casa de Lázaro, y después Jesús, ¿qué ocurre? Por la tarde, se supone que es por la tarde, echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Pero entre la unción de Jesús en casa de Lázaro y Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén, visitamos aquí la iglesia de Dominus Flevit. Dominus Flevit significa el Señor lloró, ¿vale? Entonces, se supone que el Lunes Santo, que es cuando recordamos unción de Jesús en casa de Lázaro, y Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén, primero Jesús está en casa de Lázaro, que está en Betania, más al este de Betfagé, se supone Lunes Santo. Unción de Jesús en casa de Lázaro, después él pasa por Betfagé, ¿vale? Hace el recorrido del Domingo de Ramos, va al Monte de los Olivos, va bajando y llega aquí a Dominus Flevit. En Dominus Flevit significa que ahí Jesús lloró. Entonces mira hacia Jerusalén, ¿vale? Entonces esto de aquí es Jerusalén. Entonces desde Dominus Flevit él tiene una panorámica de lo que es el templo de Jerusalén, etcétera. Entonces aquí Jesús es cuando llora: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿vale? Dominus Flevit, ¿vale? Entonces luego ya después él entra en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y del atrio de los gentiles, el templo estaba aquí, el templo de Jerusalén estaba aquí, y él, en la ampliación que ordenó hacer Herodes I el Grande, que se pasaron de 5 hectáreas a 15 hectáreas, él echa a los mercaderes del templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces aquí ya no está obviamente el templo, aquí es donde está el Domo de la Roca. No es una mezquita, es un lugar de veneración para los musulmanes, pero aquí sí que tenemos la mezquita de Al-Aqsa, la más alejada, y está orientada hacia el sur, hacia la Meca. Pero aquí donde está el Domo de la Roca, aquí se ubicaba, según el judaísmo, es la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿vale? Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Entonces, según aquí, donde está el Domo de la Roca, no es una mezquita, es un lugar de veneración, aquí es donde, según el judaísmo, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y también sobre esa roca, está protegido todo, es donde se ubicaba el Sancta Sanctorum, que era la zona más sagrada del templo de Jerusalén, donde estuvieron los 10 mandamientos, donde Salomón puso los 10 mandamientos. Y también en esa roca es donde, según el Corán, donde según el Islam, Mahoma, el profeta, se fue al cielo con Dios, ¿vale? Por tanto, aquí donde el Domo de la Roca es importante por 3 motivos, porque es donde, según la Biblia, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. También es donde estaba aquí el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, donde el rey Salomón puso el Arca de la Alianza, que fue la caja en la que Moisés puso los 10 mandamientos. Y también aquí la roca, por eso se llama el Domo de la Roca, es donde, según el Islam, Moisés se fue al cielo, ¿vale? Entonces, el Domo de la Roca no es una mezquita, es un lugar de veneración, pero esto es la explanada del templo o la explanada de las mezquitas. Aquí sí, aquí tenemos la mezquita de Al-Aqsa,
que significa la más alejada, y está orientada hacia el sur, porque hacia el sur está la Meca. Y aquí tenemos el Muro de las Lamentaciones, que es el lugar más sagrado que le queda a los judíos. Entonces, la parte antigua de Jerusalén, aquí era donde estaba el templo, esta es la ampliación que hizo Herodes, el templo en realidad ocupaba, el templo original, 5 hectáreas, toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, Jerusalén está dividido en 4 barrios, ¿vale? Entonces, el barrio musulmán, el barrio judío, el barrio armenio y el barrio cristiano. Aquí donde pone la iglesia del Santo Sepulcro, esto ya es el barrio cristiano, ¿vale? Entonces, por esta zona de aquí es el barrio musulmán. Por aquí, donde pone el muro oeste, que es el Muro de las Lamentaciones, esta zona de aquí, esto sería el barrio judío, ¿vale? Barrio musulmán, el barrio judío, aquí el barrio cristiano, donde está la iglesia del Santo Sepulcro, y más para acá el barrio armenio, ¿vale? Entonces, ahora estábamos con el lunes santo, entonces Jesús, unción de Jesús en casa de Lázaro, en Betania, pasa por Betfagé, baja por el Monte de los Olivos, y aquí en Dominus Flevit mira hacia Jerusalén y llora, y después entra en el templo y echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Después seguimos bajando, y aquí encontramos la iglesia de María Magdalena, aquí, ¿vale? Dominus Flevit, se sigue bajando por el Monte de los Olivos, vamos hacia abajo y encontramos aquí la iglesia de María Magdalena. Está custodiada por los ortodoxos, y aquí hay las reliquias de unos santos ortodoxos. Entonces seguimos bajando, y llegamos aquí. Toda esta zona de aquí es el huerto de Getsemaní. Toda esta zona de aquí, ya en la falda de la montaña, ya más pegado casi a la carretera, pues toda esta zona de aquí, el huerto de Getsemaní. Y ahora vamos a acercarnos un poquito más, estamos bajando por el Monte de los Olivos, y llegamos a la zona más baja, que es el huerto de Getsemaní, que es toda esta zona de aquí, huerto de Getsemaní, toda esta zona de aquí. Entonces, aquí es donde, fijaos, esta zona está al descubierto, pero está enrejada, y aquí, donde está esto cubierto, es la iglesia de la agonía. Todo esto, obviamente, cuando tuvieron lugar los acontecimientos de la Pasión, obviamente no estaba esta iglesia, estaba al descubierto, pero esta iglesia, la iglesia de la agonía, protege la roca de la agonía, que fue la roca sobre la cual Jesús sudó sangre, ¿vale? Y ahora, todo está en la zona del huerto de Getsemaní, aquí sudó sangre, estaba al descubierto, ¿vale? Estamos en la falda de la montaña, hemos bajado por el Monte de los Olivos, y ahora aquí la gruta del prendimiento, o sea, hay una parte del tutorial en que se ve que Jesús estaba ahí y es donde lo detiene, pero todo esto de aquí, en la falda de la montaña, es el huerto de Getsemaní. Todo esto de aquí es donde él está rezando, aquí donde está la iglesia de la agonía es la roca sobre la que Jesús sudó sangre, y aquí en la gruta del prendimiento es donde detuvieron a Jesús. Y luego justo al lado hemos visto la tumba de la Virgen María custodiada por los ortodoxos, que es la iglesia de la Dormición o de la Asunción, que es donde la Virgen se fue al cielo con Dios, ¿vale? Por tanto, fijaos en este lugar tan pequeñito, tiene el huerto de Getsemaní, aquí la roca de la agonía, aquí es donde detuvieron a Jesús, la gruta de Getsemaní o la gruta de la detención, y justo al lado de la gruta de la detención tenemos la asunción, la ascensión, ¿no? La ascensión es cuando, lo hemos visto antes, cuando Jesús, el séptimo y penúltimo domingo de Pascua, se va al cielo con el Padre, y aquí esto es la iglesia de la Asunción o de la Dormición, custodiada por los ortodoxos, que aquí Dios se llevó a la Virgen al cielo, que la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, así queda, yo creo que una visión más completa
de Jerusalén, y aquí en Dominus Flevit es donde nosotros hemos tenido la panorámica de Jerusalén, ¿vale? Entonces, en Dominus Flevit giramos y hemos tenido esta panorámica, ¿vale? Entonces, pues yo creo que así con este tutorial pues queda un poquito más claro, ¿de acuerdo? Entonces, desde Dominus Flevit pues ves Jerusalén, ¿vale? Entonces, hemos visto un poquito el recorrido. Aquí tenemos Dominus Flevit. Aquí tenemos Dominus Flevit, que aquí es donde nos hemos detenido, donde nos detuvimos y desde donde teníamos una panorámica de Jerusalén. ¿Vale? Desde Dominus Flevit, pues podíamos ver aquí el Domo de la Roca, la Basílica del Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, la Mezquita de Al-Aqsa, el muro este de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos visto cómo desde Dominus Flevit, desde un poquito antes de llegar al huerto de Getsemaní, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Dominus Flevit, hemos visto esto, y luego la panorámica de Jerusalén, estamos en la zona este, norte, sur, este y oeste. Entonces, aquí hemos visto ya el huerto de Getsemaní, la roca de la agonía, la gruta del prendimiento y la iglesia de la Asunción o la Dormición, ¿vale? Y esto pues ya aquí es donde estaba ubicado el templo, y aquí es donde estaba pues la zona de la piscina probática, que era donde purificaban los corderos antes de sacrificarlos en el templo de Jerusalén. El muro norte, el muro sur, el muro este, que es por donde entró Jesús el domingo de Ramos a lomos de un borriquito por la puerta dorada o la puerta hermosa, y aquí el muro oeste, y aquí es donde están los 60 metros del muro de las Lamentaciones, en el muro oeste, y aquí pues la Basílica del Santo Sepulcro, y desde donde Jesús también resucitó. Y yo creo que más o menos pues queda claro un poquito este tutorial en el que hemos visto Betfagé y el Monte de los Olivos, este recorrido por lugares emblemáticos, pues desde Betfagé, todo el Monte de los Olivos, el Paternoster. Es verdad que la ascensión, la capilla de la ascensión no la vimos, pero al menos la hemos podido localizar. Dominus Flevit, donde Jesús lloró, la iglesia de Santa María Magdalena, custodiada por los ortodoxos y donde tienen unas reliquias de unos santos ortodoxos, y luego ya en la falda de la montaña, el huerto de Getsemaní enrejado, la iglesia de la agonía, desde donde Jesús, la roca que contiene la roca, hemos visto, en la que Jesús sudó sangre, luego la gruta de la detención de Jesús al lado del huerto de Getsemaní, y luego la iglesia de la Virgen, la Asunción o la Dormición, iglesia también custodiada por los ortodoxos. Lo que pasa es que en Dominus Flevit, ahí donde Jesús lloró, que él vio la panorámica de Jerusalén desde el este, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, pues nos detuvimos y estuvimos ahí localizando un poquito pues los puntos más importantes, viendo el Domo de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa, muro norte, muro sur, muro este, muro oeste, la iglesia del Santo Sepulcro, etcétera. Yo creo que más o menos con esto pues podemos finalizar este tutorial. Para que quede más claro un poquito, pues, el monte Betfagé, el Monte de los Olivos, etcétera, estos lugares tan emblemáticos, pero sobre Google Earth, pues para que quede un poquito más claro. Así que hasta otra, chao, chao.